El día que descubrí la verdad sobre mi matrimonio no fue en una conversación privada, no fue con una pelea a puerta cerrada, ni con una confesión cargada de llanto. Fue en un grupo de WhatsApp familiar, delante de mi madre, mis hermanos, mis tíos y mis primos, todos al mismo tiempo, todos leyendo las mismas palabras antes que yo. Mi esposa mandó ese mensaje hace 3 minutos. Yo fui el último en enterarme. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Aurelio Vidal Campos. Tengo 53 años y llevo toda mi vida adulta haciendo lo mismo. Trabajar, calcular, ordenar. Soy contador senior en una empresa de construcción civil en Bilbao. Llevo 23 años en esa empresa, subiendo despacio, sin grandes saltos, sin escándalos. Así he vivido siempre, paso a paso, número por número, sin dejar cabos sueltos. Ese domingo de marzo era como cualquier otro. Me había levantado temprano, como siempre, porque mi cuerpo ya no sabe dormir tarde, aunque no haya ningún motivo para madrugar. Había preparado café, había leído el periódico en la tablet y me había sentado en el sofá del salón con la misma tranquilidad de quien cree que su vida está perfectamente en orden. Beatriz aún dormía, o eso pensaba yo. Beatriz Llorente Aguado, 49 años. Mi esposa durante 22 años. Administradora en una empresa textil del polígono industrial de Basauri. Una mujer organizada, seria, puntual. Eso era lo que yo veía. Eso era lo que yo había decidido ver durante 2 décadas enteras. Llevábamos casados desde el otoño de 2001. Nos habíamos conocido en una cena que una amiga común había organizado. Y 6 meses después, yo ya sabía que quería casarme con ella. Era directa, clara, sin rodeos. Me gustaba eso. Me gustaba que no perdiera el tiempo con palabras vacías. Ahora entiendo que confundí frialdad con claridad, pero eso es algo que solo se aprende tarde, cuando ya no sirve de nada saberlo. Nuestro hijo Nicolás nació 11 meses después de la boda. 23 años cumplidos. Un chico listo, al menos en apariencia. Estudiaba ingeniería industrial en la Universidad del País Vasco. Aunque estudiaba, siempre fue una palabra bastante generosa para describir lo que él hacía con el dinero que yo le enviaba cada mes. 850 euros mensuales, el alquiler del apartamento en Leioa, los libros, los materiales, todo salía de mi cuenta. Siempre había salido de mi cuenta. Esa mañana yo no esperaba nada, no hay otra forma de decirlo. Era domingo. El cielo estaba nublado sobre Bilbao como casi siempre en marzo, y yo tenía el café en la mano y los pies descalzos sobre la alfombra del salón. El teléfono estaba boca arriba en la mesa, y entonces empezó a vibrar. 1 vez, 2 veces, 5, 10. No era una llamada, eran mensajes, muchos mensajes seguidos, llegando uno detrás de otro sin pausa, como cuando ocurre algo y la gente no puede contenerse. Miré la pantalla sin levantarme todavía. El nombre del grupo apareció en la parte superior. Familia Vidal Campos. El grupo donde están mi madre, mis 2 hermanos, 4 tíos, 7 primos. Un grupo que normalmente permanece en silencio durante días enteros, donde alguien comparte una foto de vez en cuando o felicita a alguien por un cumpleaños con un mensaje que todos ignoran. Ese grupo no vibra así. Ese grupo nunca había vibrado así. Me incorporé despacio. Tomé el teléfono. Vi los nombres en pantalla. Mi hermano Dionisio, mi tío Ramiro, mi prima Leticia, mi tía Encarnación, mi primo Alberto. Todos escribiendo en cuestión de segundos, todos al mismo tiempo, como si alguien hubiera dado una señal que yo no había recibido. Y entonces vi algo que me detuvo por completo. Había un mensaje de Beatriz en el grupo. Mi esposa, que jamás escribía en ese grupo, que ni siquiera recordaba que existía según me había dicho ella misma en más de una ocasión, había escrito algo hacía exactamente 3 minutos. Lo abrí. Estoy saliendo. Mi esposo no sabe nada. Te espero en el mismo lugar de siempre. Me quedé inmóvil. Leí el mensaje una vez. Lo leí 2 veces. Lo leí una tercera vez buscando otra interpretación posible,
algún contexto que cambiara el significado de esas palabras, alguna explicación razonable que me permitiera respirar. No la había. Las palabras eran exactamente lo que parecían, sin ambigüedad, sin margen de duda. Mi esposa había escrito ese mensaje para otra persona, lo había enviado al grupo familiar por error, y toda mi familia lo había leído antes que yo. Sentí algo extraño en el pecho. No fue rabia, al menos no todavía. Fue más parecido a un vacío repentino, como cuando das un paso creyendo que hay suelo firme y no hay nada debajo. Ese segundo en el aire antes de caer. Bajé el teléfono un momento. Miré el salón. El café seguía en la mesita, ya completamente frío. La tablet tenía el periódico abierto en la sección de economía. Todo estaba exactamente igual que 10 minutos antes. Todo estaba completamente destrozado. Volví a mirar el teléfono y empecé a leer los mensajes que habían llegado después del de Beatriz, mi hermano Dionisio. Aurelio, ¿estás bien? Llámame cuando puedas. Mi tío Ramiro, ¿qué está pasando ahí? Mi prima Leticia, con quien apenas hablo 3 veces al año, había mandado un audio que no tuve valor de escuchar todavía. Y entre todos esos mensajes vi uno diferente. Un mensaje privado, directo, que había llegado al mismo tiempo, pero que no venía del grupo. Era de mi madre, Consuelo Campos Aranda, 78 años. Una mujer que ha enterrado a su marido, que ha criado 3 hijos con lo que había y que en toda su vida jamás me había escrito un mensaje de texto a las 10:15 de la mañana de un domingo. El mensaje decía solamente esto: «Hijo, ¿necesitas que vaya?». 4 palabras, y en esas 4 palabras había más peso del que yo era capaz de procesar en ese momento, porque mi madre no me estaba preguntando si era verdad, no me estaba pidiendo que le explicara nada, me estaba preguntando si yo estaba bien, y el hecho de que lo preguntara así, con esa delicadeza, con esa urgencia silenciosa, me confirmó algo que una parte de mí todavía intentaba negar. No había malentendido, no había contexto que cambiara nada, no había explicación que esperar. Dejé el teléfono sobre la mesa con cuidado, como si fuera frágil. Me quedé mirando la puerta cerrada del dormitorio, detrás de la cual Beatriz seguía en silencio. Y por primera vez en 22 años de matrimonio, no supe qué hacer con ese silencio. Hay cosas que uno construye durante décadas enteras sin detenerse a comprobar si los cimientos aguantan. No lo hace porque confía en lo que él mismo levantó, porque asume que lo que fue construido con años de trabajo no puede derrumbarse de repente sin el menor aviso. Yo fui ese hombre durante 22 años. Contador de profesión, alguien entrenado para revisar cifras, detectar errores, identificar incoherencias antes de que se conviertan en problemas. Y no vi absolutamente nada de lo que tenía justo delante. Me quedé sentado en ese sofá durante casi 40 minutos. El teléfono sobre la mesa, los mensajes del grupo familiar acumulándose sin que yo los tocara, como si mantener los dedos quietos fuera una manera de retrasar lo que ya sabía que era irreversible. La sala olía a café frío y a silencio de domingo. No podía responder a nadie porque no tenía palabras todavía. Solo tenía un vacío extraño en el pecho donde antes había certeza. En esos 40 minutos pensé en la primera vez que vi a Beatriz. Septiembre de 2001, en una cena que había organizado una compañera mía en su piso del centro de Bilbao. Beatriz llevaba una blusa azul marino y hablaba sin gestos innecesarios, con esa economía de movimientos que a mí siempre me había parecido señal de inteligencia real. Me acerqué a hablar con ella y 2 horas después seguíamos en la misma esquina del salón, conversando sobre el trabajo, sobre Bilbao, sobre nada en particular. 6 meses más tarde le pedí que se casara conmigo. La decisión no fue impulsiva, fue evaluada. Era exactamente la persona que yo habría elegido si hubiera redactado una lista, seria, estable, directa. Beatriz nunca perdía el tiempo con palabras que no llevaban a ningún lado. Compartíamos la misma visión sobre el dinero, sobre el futuro, sobre cómo organizar una vida sin que se convirtiera en un caos permanente. Al menos eso creía en aquel entonces. Los primeros años funcionaron bien, en el sentido concreto de la palabra.
Compramos el piso en Guecho en 2004. 240.000 euros. Hipoteca a 25 años. Cuota mensual de 910 euros que siempre pagué yo. Beatriz tenía su sueldo propio como administradora en la empresa textil y lo gestionaba con independencia total. Cada uno cubría sus gastos personales. La cuenta conjunta era exclusivamente para el hogar. Un sistema sin fricciones, señal de madurez y confianza mutua, pensé entonces. Nicolás llegó 11 meses después de la boda. Un niño tranquilo hasta la adolescencia, cuando descubrió que el esfuerzo ajeno era algo que se le debía por derecho. Pensé que era una fase pasajera. Le di lo que necesitaba y a veces bastante más, porque resolver con dinero resultaba más rápido que resolver con presencia real. Fui demasiado cómodo en ese aspecto y lo reconozco sin necesidad de que nadie me lo señale. Y ahí está la verdad más incómoda que ese domingo me puso delante sin escapatoria. Trabajé en exceso durante años. Cierres trimestrales, auditorías internas, proyectos que llegaban siempre en el momento más inoportuno. Hubo veranos reducidos a 2 semanas, porque algo urgente no podía esperar. Hubo cenas donde llegué tarde y otras donde no llegué. Hubo conversaciones que interrumpí porque el trabajo llamó y lo cogí sin pensarlo 2 veces. Beatriz nunca protestó por ninguna de esas ausencias. Entonces lo interpreté como comprensión madura. Ahora lo interpreto de una manera completamente distinta. Mi ausencia le resultaba conveniente. Esa conclusión no llegó con dramatismo. Llegó despacio mientras los minutos pasaban y yo seguía inmóvil. Fue como cuando los ojos se ajustan a la oscuridad y de repente empiezas a distinguir los contornos de todo lo que siempre estuvo ahí. Fui revisando, sin proponérmelo, los últimos 14 meses. Las pequeñas rutinas que habían cambiado sin que yo les prestara ninguna atención. Beatriz había modificado su horario de salida hacía exactamente ese tiempo. Los viernes empezó a marcharse de casa a las 7:30, en lugar de las 8:15, con el argumento de una reunión de coordinación semanal que su empresa había establecido. No lo cuestioné. Era el tipo de cambio menor que uno acepta sin verificar porque encaja sin esfuerzo en la lógica cotidiana. Su teléfono siempre boca abajo. En la mesa del comedor, en la encimera, en la mesita de noche. Siempre con la pantalla hacia abajo o guardado dentro del bolso. Llevaba meses sin ver su pantalla encendida en ningún momento en que yo estuviera presente. Jamás lo registré como algo que mereciera atención. No hice algo tan sencillo como preguntar ¿por qué siempre boca abajo? Son los detalles que el cerebro archiva sin etiquetar, sin saber todavía para qué los va a necesitar. La última conversación de verdad entre nosotros, de las que implican presencia real, y no solo intercambio de información doméstica, no era capaz de situarla en el tiempo con ninguna precisión. Hablábamos a diario, sí, sobre la compra, las facturas, si había que llamar al técnico de la caldera. Pero eso es logística, no comunicación. Y yo había confundido esas dos cosas durante años sin notar la diferencia. Tomé el teléfono por segunda vez. Leí los mensajes del grupo en silencio, uno a uno sin responder a ninguno. Nadie nombraba a Beatriz directamente. Nadie hacía preguntas explícitas. Todos medían las palabras, esperando que yo marcara el ritmo. Entonces, volví a abrir el mensaje de Beatriz. Lo leí con otra calma, sin el ruido del primer impacto, y fue cuando una expresión me detuvo de una manera diferente a como lo había hecho minutos antes. El mismo lugar de siempre. No decía un sitio, no decía dónde quedamos. Decía el mismo lugar de siempre, con la familiaridad inequívoca de algo repetido tantas veces que ya no necesitaba descripción. Un lugar establecido, un lugar con historia entre ellos dos. Y yo conocía ese lugar. No de haberlos visto allí, todavía no. Lo conocía porque Beatriz lo había mencionado meses atrás de pasada. Un restaurante pequeño en Algorta, junto al Puerto Viejo. Había dicho que había comido allí con una compañera de trabajo un jueves de entresemana. Una comida que no cuestioné en ningún momento. Ahora esa comida tenía una forma completamente diferente. Me levanté del sofá. Fui a la cocina. Vacié la taza en el fregadero
y abrí el grifo un momento sin ningún motivo concreto. El sonido del agua fue lo único que se oyó en esa cocina durante un buen rato. Me quedé luego de pie frente a la ventana, mirando la calle tranquila de Getxo. El cielo seguía gris y uniforme sobre los tejados. Un vecino cruzaba la acera con las manos en los bolsillos, ajeno a todo. El mundo fuera de esa ventana seguía exactamente igual que una hora antes. Yo ya era otra persona delante de él. Marqué su número a las 11 menos cuarto. Sonó 5 veces y saltó el buzón de voz. La voz grabada de Beatriz, neutra y profesional, pidiendo que dejara un mensaje. Colgué sin decir nada porque no tenía palabras preparadas para esa situación. No existe guión para el momento en que llamas a tu esposa después de leer lo que yo acababa de leer. Volví a marcar a las 11:02. Esta vez ni siquiera terminó de sonar. 2 tonos y buzón directo. El teléfono lo había rechazado a mano. Me quedé de pie en medio del pasillo con el móvil colgando entre los dedos. El piso estaba en un silencio absoluto, de esos que antes me parecían normales en una mañana de domingo y que ahora tenían una textura diferente, más densa, como si el aire mismo supiera algo que yo llevaba demasiado tiempo sin querer saber. Caminé hacia el salón, luego hacia la cocina, luego de vuelta al pasillo. No era nerviosismo exactamente, era la necesidad física de mover el cuerpo cuando la cabeza no encuentra dónde posarse. Me detuve frente a la estantería donde llevábamos años acumulando fotografías enmarcadas, esas que uno guarda sin demasiado criterio y que terminan formando la versión oficial de una vida en común. Había una del día de la boda, octubre de 2001, en el jardín de la masía donde celebramos el convite. Beatriz con un vestido sencillo, sin adornos, como era ella. Yo con el traje oscuro que mi hermano Dionisio me había ayudado a elegir, porque para esas cosas yo no tenía criterio. Los dos mirando hacia algún punto fuera del encuadre, riéndonos de algo que ya no era capaz de recordar. Alguien la había tomado por casualidad, sin posarla, y por eso siempre me había gustado más que cualquiera del álbum formal. La observé durante un tiempo que no supe calcular. No tiré nada, no rompí nada. Eso que aparece en las películas, el momento donde el hombre traicionado destroza lo que tiene al alcance de la mano, no ocurrió. Lo que sentí fue mucho más silencioso y bastante más difícil de nombrar. Era como estar revisando un balance contable con un error grave que llevaba años sin detectarse, sabiendo que no cambiaba el trabajo invertido, pero que tampoco podía seguir ignorándose. Dejé la fotografía exactamente donde estaba. A las 12:20 marqué por tercera vez. Buzón directo de nuevo, sin dejar sonar. Me senté en el sillón frente a la ventana. El cielo sobre los tejados de Getxo seguía cerrado y uniforme, sin ninguna intención de aclarar. Abajo en la calle, un niño cruzaba con una bicicleta demasiado grande para él, pedaleando con esfuerzo visible, sin saber que alguien lo miraba desde un primer piso. Estuve así más de 2 horas. Eso es lo que nadie describe de los momentos como ese. La espera. El tiempo muerto que se extiende entre la revelación y la siguiente pieza que se mueve. No fue un rato breve de asimilación. Fueron 140 minutos aproximados de inmovilidad interior, con el teléfono sin respuesta, la puerta de la calle cerrada y el sonido del propio piso funcionando como única compañía. Llegué incluso a dudar, no de lo que había leído, porque el mensaje no tenía ninguna otra lectura posible, sino de qué iba a decir cuando ella entrara. ¿Qué tono usar? Si hablar primero o dejar que lo hiciera ella. A la 1:47 oí la llave en la cerradura. El sonido metálico de la llave girando fue lo más alto que se escuchó en todo ese mediodía. Luego, el clic seco de la puerta al abrirse. Luego sus pasos sobre el suelo del recibidor, ese ritmo que llevaba más de 2 décadas reconociendo sin prestarle ninguna atención consciente. El golpe suave del bolso, dejado sobre la silla de la entrada. El roce del tacón al apoyarse para quitarse los zapatos. Todo exactamente igual que cualquier otro domingo. Beatriz entró al salón con la chaqueta todavía puesta. Me miró. Yo estaba en el sillón con el teléfono en la mano, en el mismo sitio donde llevaba horas sentado. No dije nada.
Ella sostuvo la mirada exactamente 2 segundos y entonces preguntó, ¿comiste algo? Esas 2 palabras flotaron en la habitación de una forma que probablemente ella no midió, sin alteración en la voz, sin ninguna duda visible en la cara, sin el menor rastro de lo que había ocurrido esa mañana asomando por ningún lado. Una pregunta doméstica, del tipo que se repite decenas de veces al año sin ningún peso real. No respondí. Beatriz me mantuvo la mirada un instante más. Después desvió los ojos hacia la mesa, donde seguía la taza de la mañana sin recoger. Algo cruzó su expresión, algo pequeño y muy controlado que duró menos de un segundo. Luego giró sobre sus talones, caminó por el pasillo y entró al dormitorio. Oí la puerta cerrarse con suavidad, no con brusquedad ni con prisa, con cuidado. Me quedé mirando el pasillo vacío. Fue ahí cuando entendí algo que cambió por completo lo que iba a ocurrir después. Beatriz no tenía intención de confesar nada. No porque no supiera que yo había visto ese mensaje, sino precisamente porque lo sabía y había calculado que la mejor posición era no moverse. Apostar a que yo tampoco me movería. Apostar a que seguiría siendo el mismo hombre predecible de siempre. El que prefería el silencio al conflicto, el que dejaba pasar las cosas porque enfrentarlas costaba demasiado. Llevaba 22 años construyendo esa reputación sin darme cuenta de lo que estaba edificando, y ella la estaba usando como escudo. La rabia que llegó en ese momento no fue de las que explotan. Fue lenta y muy fría, como el agua de un río en enero. Porque el problema no era únicamente la traición. El problema era que me conocía lo bastante como para dar por hecho que yo no haría nada, que contaba con mi quietud, que tenía razones acumuladas durante años para esperar esa respuesta concreta de mi parte. Eso fue lo que me hizo levantarme del sillón sin prisa. Fui a la cocina, recogí la taza, la lavé, la dejé boca abajo sobre el escurridor. Saqué algo de comer de la nevera, me preparé un plato y me senté solo a la mesa del comedor. Comí despacio, con el pasillo todavía en silencio detrás de mí y la puerta del dormitorio cerrada al fondo. Y mientras lo hacía, tomé la decisión más importante que había tomado en muchos años. Esta vez no iba a quedarme callado, pero tampoco iba a hablar todavía. Terminé de comer sin saber exactamente lo que había comido. El plato quedó medio vacío porque el estómago no cooperó más allá de los primeros minutos. Lo recogí, lo enjuagué en el fregadero y lo dejé junto a la taza de la mañana sobre el escurridor. Ese gesto mecánico que uno ejecuta cuando necesita mantener las manos ocupadas mientras la cabeza trabaja sola en algo que no tiene solución rápida. Tomé el teléfono por primera vez desde antes de comer. Tenía 32 mensajes sin leer. 11 del grupo familiar y el resto conversaciones privadas que varios habían abierto de forma individual, supongo que porque escribir más en el grupo, donde todo el mundo podía seguir leyendo, les resultaba demasiado expuesto. Mi prima Leticia había mandado 3 audios seguidos. Mi tío Ramiro había escrito 2 mensajes cortos con signos de interrogación al final, como si la pregunta fuera suficientemente obvia sin necesidad de formularla. Mi tío Celestino, hermano mayor de mi padre y hombre de pocas palabras incluso en las reuniones de Navidad, había escrito algo que no esperaba de él. Aurelio, cuenta conmigo para lo que necesites. Y mi tía Encarnación, 72 años y artritis en las manos con la que apenas podía escribir, había tecleado con esfuerzo una sola línea: «Estoy aquí si me necesitas». No respondía ninguno todavía. No porque no quisiera, sino porque no encontraba las palabras adecuadas para ninguna de esas conversaciones. ¿Qué se responde cuando tu familia entera acaba de presenciar en tiempo real el derrumbe de tu matrimonio? No existe protocolo para eso. No hay fórmula que funcione. Cualquier cosa que escribiera sonaría o demasiado tranquila, como si intentara restarle importancia a algo que todos habían visto, o demasiado rota, exponiéndome de una manera que todavía no estaba dispuesto a hacer. Pero más allá de las palabras, había algo específicamente doloroso en esa bandeja de mensajes que iba mucho más allá del propio golpe. Era la exposición en sí misma.
La certeza de que cada una de esas personas había tenido minutos, quizás bastante más, para procesar lo que ese mensaje significaba antes de que yo lo leyera, que algunos habían podido hablar entre ellos en conversaciones que yo nunca vería, que se habían formado una imagen de lo que ocurría dentro de mi matrimonio, y esa imagen era más actualizada que la mía propia. Hay una forma particular de vergüenza que no tiene que ver con haber hecho algo malo. Tiene que ver con que todos sepan algo sobre tu vida antes que tú, con ser el protagonista involuntario de una escena que los demás observaron desde fuera mientras tú seguías dentro sin enterarte. Eso es lo que sentí en esa cocina, de pie frente al fregadero con el teléfono en la mano, y no era un sentimiento menor. A las 3:20 llamó Dionisio. Respondí al primer tono. No dije nada al descolgar. Él tampoco durante los primeros segundos. Luego preguntó con la voz tranquila de siempre, «¿Cómo estás?» «De pie», respondí. «Bien. ¿Está ella ahí?» «En el dormitorio, sin salir». Hubo una pausa breve. Luego, «Voy para allá en 20 minutos». No era una pregunta. Tampoco esperó confirmación. Colgamos sin más porque tampoco hacía falta ninguna. Llegó en 16. Subió por las escaleras en lugar del ascensor. Lo supe por sus pasos en el rellano antes de que sonara el timbre. Entró, se quitó la chaqueta, la colgó él mismo en el perchero y fue directo al sofá. Yo me acomodé en el sillón frente a él. Durante los primeros minutos no intercambiamos ninguna palabra. No fue un silencio incómodo. Fue del tipo que solo existe entre personas que se conocen desde antes de tener memoria propia, donde la presencia física comunica lo suficiente y añadir palabras encima solo generaría ruido donde no era necesario ninguno. Dionisio miraba el suelo con las manos juntas entre las rodillas. Yo miraba el espacio neutro entre los dos. Fui yo quien habló primero. Todo el grupo lo leyó antes que yo. «Lo sé», dijo él sin apartar la vista del suelo. «¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto?» Levantó la cabeza. «Nadie sabía nada, Aurelio. Este mensaje fue la primera vez que cualquiera de la familia supo algo. Nadie te ocultó nada antes de hoy. Lo creí sin reservas. Mi madre no habría tolerado un secreto así ni 48 horas. Y Dionisio, de haberlo sabido, me lo habría dicho de frente sin rodeos, porque así ha funcionado siempre entre nosotros. Tu madre quiere llamarte», añadió después de un momento. «Le pedí que esperara a que yo hablara contigo primero». «Bien, la llamo luego». Dionisio se quedó casi 2 horas. No me ofreció consejos. No me presionó para que tomara decisiones esa tarde, ni me preguntó qué pensaba hacer. Pidió un vaso de agua en algún momento. Yo se lo traje, y durante buena parte del tiempo simplemente estuvo presente en ese salón como recordatorio concreto de que no estaba solo aunque la situación lo pareciera. A veces, eso es lo único útil que alguien puede ofrecer. Él lo entendía sin que yo se lo dijera. Beatriz no abrió la puerta del dormitorio en ningún momento mientras mi hermano estuvo en casa, ni para saludar, ni por necesidad, ni por casualidad. La puerta permaneció cerrada durante toda la tarde, y ese silencio sostenido confirmaba con más claridad que cualquier conversación lo que ella sabía que yo había leído esa mañana. Cuando Dionisio se levantó para irse, ya oscurecía sobre los tejados de Hecho. Recogió la chaqueta del perchero, se la puso con calma y abrió la puerta. Se detuvo en el umbral, se giró hacia mí despacio. En su cara había algo diferente a todo lo que había mostrado durante las 2 horas anteriores. Una tensión nueva, la de alguien que lleva tiempo midiendo si debe decir algo o si es mejor esperar. «Hay una cosa», dijo en voz baja, «sobre Nicolás». El nombre de mi hijo, pronunciado con ese tono, en ese contexto, tensó algo dentro de mí de una forma completamente distinta a todo lo que había sentido hasta ese momento. «¿Qué pasa con Nicolás?» Dionisio me sostuvo la mirada un instante. «Prefiero decírtelo por teléfono esta noche, cuando estés más tranquilo. Ahora mismo no es el momento, Dionisio. Te llamo a las 9, Aurelio». Hizo una pausa larga. «Prepárate». Bajó las escaleras sin añadir nada más. Sus pasos se fueron apagando en el rellano, luego el ascensor, luego el portal cerrándose 3 pisos más abajo.
Me quedé en la entrada con la puerta abierta todavía, la mano sobre el marco, mirando el rellano vacío. Esa última palabra de mi hermano se instaló en algún lugar del pecho que ya tenía bastante daño acumulado para un solo domingo. Prepárate, como si lo que había descubierto esa mañana no fuera suficiente, como si el día tuviera todavía más reservado antes de terminar. Cerré la puerta y volví al salón a esperar que el reloj llegara a las 9. Las 9:40 de la noche. Dionisio no había llamado todavía. Estaba en el estudio, la habitación pequeña que años atrás habíamos reformado para instalar el escritorio y los archivadores donde guardo la documentación personal. Contratos, declaraciones de renta, facturas de la hipoteca, seguros. Todo clasificado por año y categoría en carpetas numeradas. El tipo de orden que a Beatriz siempre le había parecido excesivo y que a mí me resultaba imprescindible. Había entrado ahí sin un propósito concreto, simplemente porque necesitaba un espacio completamente mío dentro de ese piso, y el estudio era el único lugar donde esa condición se cumplía sin discusión. Me acomodé frente al escritorio con las manos apoyadas sobre la superficie y empecé a repasar, metódicamente y sin notas, los últimos 14 meses. No como un ejercicio de tortura voluntaria, sino como hace cualquier auditor ante un balance que no cuadra. Retrocede hasta el punto exacto donde los números dejaron de tener coherencia. El primer elemento que emergió con claridad fue el cambio de horario del viernes. 14 meses atrás, Beatriz había comenzado a salir de casa los viernes a las 7:30 en lugar de las 8:15, su horario habitual de toda la vida laboral. La justificación había sido una reunión de coordinación semanal que su empresa había instaurado con carácter obligatorio. Lo había mencionado un jueves por la noche, de pasada, mientras preparaba la ropa para el día siguiente. Una frase sin énfasis, del tipo que uno escucha y procesa sin guardar en ningún sitio especial. Lo acepté sin preguntar nada más, porque era el tipo de cambio menor que encajaba con naturalidad en la rutina de cualquier empresa. Lo que no verifiqué en ningún momento fue si esa reunión existía realmente. El segundo elemento tardó un poco más en aparecer. Los viajes de trabajo de Beatriz nunca habían sido frecuentes, quizás 2 o 3 al año, entre Madrid y Barcelona, para visitar proveedores o asistir a ferias del sector textil. Pero en los últimos 14 meses había contabilizado al menos 5 desplazamientos. El último había sido en noviembre, 3 noches fuera, con destino a una feria en Zaragoza. Yo mismo la había llevado a la estación de Abando un jueves por la tarde. Y sin embargo, cuando meses después, en una conversación con un compañero de trabajo, mencioné de pasada esa feria de Zaragoza, él frunció el ceño levemente. ¿En noviembre? Las ferias del textil en Zaragoza son en primavera, en mayo. En noviembre no conozco ninguna. En ese momento dejé correr el comentario porque no quise tirar del hilo. Archivé ese dato en algún lugar impreciso del cerebro, sin etiquetarlo como lo que era. Esa noche en el estudio, ese dato recobró todo su peso. Luego estaba el teléfono, ese detalle que por su carácter cotidiano resultaba el más sencillo de ignorar y al mismo tiempo el más revelador. No solo la pantalla siempre orientada hacia abajo sobre cualquier superficie, era también la costumbre, que había aparecido de forma gradual hasta volverse absoluta, de salir de cualquier habitación donde yo estuviera para responder llamadas. Sin excusa explícita, sin ninguna justificación verbal. Simplemente se levantaba, caminaba hacia otro cuarto y cerraba la puerta con cuidado antes de hablar. Lo había interpretado como una extensión de su privacidad natural, porque Beatriz siempre fue una persona discreta con sus conversaciones. Ahora esa discreción tenía una explicación completamente diferente. Hay algo específicamente desagradable en revisar el pasado con esta clase de claridad forzada. No es solo el descubrimiento en sí mismo, es la conciencia de que estuviste presente en cada uno de esos momentos y elegiste, sin saberlo conscientemente, no ver lo que tenías delante. El cerebro no es neutral cuando revisa. Tiende a construir la historia más coherente con lo que ya cree, y durante 22 años lo que yo creía era que mi matrimonio era estable. Así que cada señal que no encajaba
era reclasificada automáticamente hasta encontrar un hueco donde cupiera sin generar alarma. Ese mecanismo me había funcionado en mi contra durante 14 meses. A las 10:10 decidí no esperar más la llamada de Dionisio y usé ese tiempo de forma concreta. Abrí el portátil y entré a la banca online de la cuenta conjunta, la cuenta que teníamos exclusivamente para gastos del hogar, hipoteca, suministros, comunidad, reparaciones. Una cuenta que yo revisaba puntualmente cada trimestre para cuadrar los gastos domésticos, con la disciplina metódica de alguien que trabaja con números 8 horas diarias. Pero esa revisión trimestral que yo hacía siempre tenía un punto ciego que nunca había considerado como tal. Yo verificaba los cargos relevantes para el presupuesto del hogar. Los cargos menores, por debajo de cierta cantidad, pasaban el filtro visual sin que mis ojos se detuvieran en ellos. Amplié el periodo de consulta a 14 meses y apliqué un criterio diferente al habitual. No por categoría, por frecuencia y patrón. Los resultados tardaron unos segundos en cargar. Lo que apareció en pantalla era lo que cualquier auditor con experiencia llama una anomalía de patrón. No un cargo enorme y aislado que llame la atención de inmediato, sino una serie extensa de cargos moderados, distribuidos con una regularidad que no correspondía a ningún gasto doméstico que yo pudiera identificar. Restaurantes, siempre los viernes, siempre, importes de entre 60 y 110 euros. Establecimientos en Algorta, en Getxo, en el centro de Bilbao, ninguno que yo reconociera como lugar al que hubiéramos acudido juntos, ninguno que coincidiera con ninguna cena que yo recordara. 19 cargos en 14 meses, 19 viernes. El importe total acumulado ascendía a 1.432 euros cargados desde una cuenta que los dos firmábamos, para costear comidas en las que yo jamás había estado presente. Cerré el portátil con cuidado. No fue furia lo que llegó en ese instante. Era algo más frío y más útil que la furia. Era la certeza absoluta, respaldada ahora por cifras concretas y fechas verificables, de que lo ocurrido esa mañana en el grupo familiar no representaba el inicio de algo. Era el extremo visible de algo que llevaba mucho tiempo construyéndose en la oscuridad, con mi dinero incluido. El teléfono vibró sobre el escritorio. Era Dionisio. Respondí de inmediato con la voz más tranquila que pude reunir, porque lo que acababa de descubrir necesitaba quedarse dentro todavía un poco más. Primero escuchar lo que mi hermano tenía que decir, luego decidir cómo mover cada pieza. Aurelio, dijo Dionisio, y el tono ya no era el mismo de la tarde. Lo que te voy a contar esta noche cambia bastantes cosas. Adelante, respondí, y entonces mencionó a Nicolás. Dionisio tardó un momento en entrar en materia. Lo escuché respirar al otro lado del teléfono, ese silencio previo de quien ordena las palabras antes de soltarlas, porque sabe que no hay manera de recogerlas después. Hace 3 semanas, comenzó. Hablé con el primo Adrián. Ya sabes cómo es, habla más de lo que debería. Me comentó algo casi de pasada, como si asumiera que yo ya lo sabía. Adrián Vidal Mendoza. 27 años, hijo del tío Ramiro, estudiante de diseño gráfico en San Sebastián. Un chico sin maldad particular, pero con la prudencia de un crío de 12 años. ¿Qué te dijo?, pregunté, con la voz completamente plana. Que Nicolás le había comentado algo hace 4 meses. En un grupo de los primos jóvenes, uno donde vosotros los mayores no estáis. Al parecer tu hijo hizo un comentario sobre su madre, que estaba saliendo con alguien del trabajo, que tú no tenías ni idea. Hizo una pausa corta. Adrián lo interpretó como algo que quizás ya sabíais entre vosotros y que él era el último en conocer. No le dio más vueltas, hasta que esta mañana, después del mensaje en el grupo familiar, lo encajó todo y me llamó. Conté 4 segundos exactos antes de responder. Nicolás sabía hace 4 meses. No era una pregunta. Era una constatación pronunciada en voz alta para terminar de instalarse en la realidad de lo que acababa de escuchar. Eso es lo que Adrián me transmitió, confirmó Dionisio, y él no tiene ningún motivo para inventarse algo así. No, no lo tenía. Hablamos 10 minutos más.
Dionisio se ofreció a acompañarme si quería llamar a Nicolás esa misma noche. Le dije que no hacía falta, que esto era algo para manejar a solas. Colgamos pasadas las 10:15 y el piso retomó el silencio denso que había sostenido casi todo ese domingo. Permanecí en el estudio sin moverme durante varios minutos. Hay diferencias importantes entre los distintos tipos de traición, aunque desde fuera puedan parecer variaciones del mismo golpe. La de Beatriz tenía una lógica que no la justificaba, pero que permitía al menos construir un relato coherente alrededor. Una relación que se había vaciado con los años, decisiones de adultos con sus propias razones equivocadas, una dinámica que yo mismo había contribuido a deteriorar con mis ausencias y mi tendencia permanente a anteponer el trabajo sobre cualquier otra cosa. No era excusa, pero seguía una línea comprensible dentro de la condición humana. La de Nicolás no tenía esa estructura. Nicolás sabía que su padre trabajaba 50 horas semanales para pagar el apartamento donde él vivía, la matrícula universitaria, los 850 euros que llegaban el primer día de cada mes sin ningún fallo en 4 años consecutivos. Sabía eso con la misma certeza con que conocía su propio nombre. Y con esa realidad perfectamente instalada, había elegido guardar silencio durante 4 meses. No por desconocimiento, no por duda razonable, por una decisión consciente de no complicarse la existencia. Eso era lo que más costaba asimilar, no la omisión en sí, sino la frialdad del cálculo que había detrás. Marqué su número a las 10:23. Respondió al segundo tono con la voz levemente ronca de quien lleva horas delante de una pantalla. «¿Papá? ¿Qué pasa tan tarde?» «Buenas noches, Nicolás». Algo en mi tono lo puso en alerta de inmediato. Lo percibí en el silencio breve que siguió antes de responder. «¿Estás bien?» «4 meses», dije sin más introducción. Otro silencio, más largo, más cargado. «No sé de qué me estás hablando». «Sí lo sabes». La voz me salió completamente estable, sin elevación, sin ningún temblor. 4 meses sabiendo lo que ocurría y eligiendo no decirme nada. De eso estoy hablando. Oí que se movía al otro lado. Una silla, probablemente. El sonido de alguien ganando tiempo para calcular la respuesta adecuada. Cuando volvió a hablar, el tono había cambiado hacia algo más defensivo, menos desprevenido. «Mira, yo no quería meterme entre vosotros. Es vuestra relación, son vuestras cosas. No era mi lugar intervenir». «No era tu lugar», repetí despacio. «No, papá, piénsalo. Si te lo decía, ¿qué pasaba? Pelea enorme, se rompe todo, y yo en medio de los dos. No quería que pensaras que me posicionaba en contra de ninguno. Son cosas entre adultos». Escuché cada palabra con la misma atención con que esa tarde había revisado los extractos bancarios, buscando el punto exacto donde la lógica fallaba. Y estaba ahí con bastante claridad. Nicolás no había callado para protegerme. Había callado para no incomodarse, para evitarse las conversaciones difíciles, la tensión que habría seguido, la responsabilidad incómoda de haber dicho la verdad. Había elegido su propia tranquilidad sobre la dignidad de su padre, y había construido alrededor de esa elección un argumento que sonaba a prudencia madura, pero que era pura evasión disfrazada de razonamiento. «Entiendo perfectamente lo que me estás explicando», respondí. «Papá, escúchame. Que descanses, Nicolás». Colgué. El teléfono quedó sobre el escritorio. La pantalla se apagó a los 5 segundos y el cuarto volvió a la luz escasa de la lámpara de escritorio. Afuera, sobre los tejados de Guecho, el viento movía algo metálico en algún punto de la calle con un golpeteo intermitente y casi rítmico que se repetía cada pocos segundos. Permanecí en esa silla sin moverme durante bastante tiempo. Dejé que todo lo que había ocurrido en ese domingo se terminara de asentar por completo, como el polvo después de que algo colapsa, cuando el aire empieza a clarificarse y uno puede distinguir exactamente qué quedó en pie y qué no. Lo que quedó en pie era yo. Lo que no quedó en pie eran muchas cosas que yo había dado por garantizadas sin ninguna razón sólida para hacerlo. Antes de apagar la lámpara y levantarme del escritorio, la decisión sobre Nicolás ya estaba tomada.
No había llegado con rabia, ni con el impulso de quien actúa en caliente. Había llegado con una frialdad muy particular, del tipo que aparece cuando uno deja de esperar que las personas sean distintas a como han demostrado ser y empieza a actuar exclusivamente sobre lo que tiene delante. Al día siguiente habría dos frentes abiertos, y en ninguno de los dos pensaba seguir siendo el mismo hombre predecible que todos esperaban encontrar. El lunes amaneció con lluvia fina sobre Bilbao, de esa que no cae con fuerza, pero que empapa la ropa en cuestión de minutos si uno no presta atención. Me levanté a las 6:15 con el mismo despertador de siempre, aunque no había encadenado más de 2 horas de sueño seguidas en toda la noche. Beatriz no estaba en la cama cuando abrí los ojos. El sonido de la cafetera llegaba desde la cocina junto con el ruido de su rutina habitual. Los mismos movimientos de siempre, los mismos tiempos. Me duché, me vestí con la ropa del lunes de toda la vida, recogí el maletín del estudio y caminé hacia la salida. Ella estaba junto a la encimera con la taza en la mano y la chaqueta puesta. Nos cruzamos en el pasillo sin contacto, sin palabras, sin ningún gesto que reconociera lo que flotaba en ese piso desde la víspera. Abrí la puerta de la calle primero y bajé las escaleras. Ella salió 2 minutos después. El portal se cerró detrás de cada uno y nos fuimos en direcciones distintas, como si nada en ese edificio hubiera cambiado de sitio. En la empresa pasé la mañana con una concentración que no venía del trabajo. La contabilidad quedó en segundo plano, sin ningún remordimiento porque lo urgente ese día era otra cosa completamente. A las 11:15, en el despacho con la puerta cerrada, redacté un mensaje para Nicolás. Decidí escribir y no llamar porque no quería conversación. Quería exactitud. Quería que las palabras quedaran fijas, sin margen para versiones alternativas, ni para el ruido emocional que una llamada habría generado inevitablemente. El mensaje decía lo siguiente: Nicolás, a partir del primer día del mes que viene, dejo de abonar el alquiler del apartamento de Leioa. La transferencia mensual queda cancelada desde la misma fecha. La matrícula del próximo semestre no será cubierta por mi parte. Tienes 30 días para organizar lo que necesites. No voy a cambiar esta decisión. Lo revisé 2 veces. No añadí explicaciones porque la decisión no las requería. No incluí ningún elemento emocional porque lo que había tomado no respondía a un estado de ánimo, sino a una conclusión. Envié el mensaje y dejé el teléfono boca arriba sobre el escritorio. Tardó 4 minutos en responder. Primero aparecieron los puntos de escritura intermitentes, que surgían y desaparecían varias veces como quien empieza, borra y vuelve a empezar. Finalmente llegó el texto. Papá, no puedes hacer esto, estoy en mitad del semestre. ¿Dónde voy a vivir? Necesito hablar contigo. No respondí. 10 minutos después, llegó otro mensaje. Entiendo que estás enfadado, pero esto no es justo. Yo no hice nada malo. Tampoco respondí. 40 minutos más tarde entró una llamada con su nombre. La dejé ir al buzón de voz. Nicolás no dejó ningún mensaje grabado. La pantalla del teléfono se apagó y el despacho recuperó el silencio de siempre. Existe una diferencia concreta entre una decisión difícil y una decisión dolorosa. Las difíciles cuestan porque exigen cálculo, tiempo, esfuerzo sostenido. Las dolorosas cuestan porque uno quería que la realidad fuera distinta a como es. Lo que tomé ese lunes por la mañana pertenecía a la segunda categoría. No había dudado al redactar el mensaje, pero eso no significaba que no doliera. Significaba que el dolor no era argumento suficiente para no hacerlo. 4 meses. Aproximadamente 120 días durante los cuales Nicolás había recibido su transferencia el primer día de cada mes, sin ningún retraso. Había pagado el alquiler con dinero mío. Había continuado con su vida sin que ninguna de esas condiciones se viera alterada en ningún sentido. Y durante esos 120 días, cada vez que habíamos hablado por teléfono y yo había preguntado cómo iban las cosas, él había respondido con una normalidad perfecta, sin incomodidad visible, sin ninguna fisura que dejara entrever lo que llevaba guardado. Eso no era un error de criterio, era carácter,
Y el carácter no se modifica porque alguien lo confronte con un sermón. Lo que cambia, en ocasiones, son las consecuencias de ese carácter. A las 3:20 sonó el teléfono con el nombre de mi madre en pantalla. Consuelo Campos Aranda, 78 años, artritis en ambas manos y una memoria considerablemente mejor que la de personas con 30 años menos. Respondí de inmediato. Aurelio. Su voz tenía el peso particular de quien lleva horas preparando lo que va a decir. Nicolás me llamó esta mañana. Me lo imaginaba. Está muy alterado. Lo entiendo. Una pausa breve. ¿Qué has hecho? Le expliqué con precisión lo que había decidido y los motivos detrás de cada punto. Le conté lo que Dionisio me había transmitido la noche anterior. Le detallé los 4 meses de silencio consciente de su nieto, mientras el dinero llegaba puntual cada mes, sin que yo supiera absolutamente nada. Mi madre escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminé, tardó unos segundos antes de responder. No te digo que Nicolás actuó bien porque no actuó bien, dijo con cuidado. Pero es tu hijo. Tiene 23 años. Tengo muy clara su edad. Y también tengo claro que a los 23 años uno distingue perfectamente entre lo correcto y lo que no lo es. La decisión ya está tomada. ¿No hablarías con él antes de que sea definitivo? Hablé anoche. Él eligió sus palabras y yo escuché cada una de ellas. Otro silencio, más prolongado. ¿Y si necesita tiempo para entenderlo? Tendrá todo el tiempo que necesite. Lo que no tendrá es mi dinero mientras lo usa. Dejé un momento breve antes de continuar. Mamá, a ti te quiero y te respeto más que a nadie, pero en esto no me voy a mover. Cuando volvió a hablar, la voz había perdido la tensión de quien intenta convencer. ¿Estás bien tú? Estoy funcionando. Eso no es lo mismo. No, pero es lo que hay de momento. Hablamos unos minutos más sobre cosas pequeñas, cotidianas, como hace ella siempre que necesita comprobar que uno sigue con los pies en el suelo antes de colgar. Le prometí llamarla al día siguiente. Colgamos con la misma calma con que cerramos siempre nuestras conversaciones. Guardé el teléfono en el bolsillo de la chaqueta y miré por la ventana del despacho hacia la calle mojada. Los tejados brillaban bajo la lluvia constante y los coches pasaban sin prisa por abajo, ajenos a todo. La decisión sobre Nicolás estaba cerrada. No había más que revisar en ella. Y fue en ese instante, con esa certeza completamente asentada, cuando tomé conciencia de algo que reordenó el peso de lo que quedaba por delante. Esto había sido lo más sencillo de toda la semana. El trabajo de verdad todavía no había empezado. El miércoles de esa misma semana salí de la empresa a la hora del almuerzo con una excusa menor sobre una gestión bancaria. Nadie preguntó nada. Llevo 23 años en esa empresa y mi historial de ausencias injustificadas es prácticamente inexistente, lo que genera un margen de confianza que nunca antes había necesitado aprovechar de esa manera. No fui al banco, tomé el metro hasta Abando y caminé 12 minutos hasta un edificio de oficinas en la calle Autonomía, donde, según la recomendación de un compañero del sector con quien había hablado discretamente la tarde anterior, trabajaba Fernando Esteve Crespo, 47 años, investigador privado con 16 años de experiencia, especializado en infidelidad conyugal y sustracción de activos en procesos de separación. Mi compañero lo había utilizado 3 años atrás y lo había descrito con una sola frase. Es meticuloso y no habla más de lo necesario. Con eso me bastó. La oficina era austera. 3 sillas en la sala de espera, una mesa de recepción sin nadie detrás y una puerta entreabierta al fondo con varios monitores encendidos. Fernando salió a recibirme puntual. Era un hombre de complexión media, pelo ligeramente entrecano y una manera de mirar específica, de quien registra detalles sin que el interlocutor lo perciba. Le expuse la situación con precisión y sin excesos. Le entregué una hoja escrita la noche anterior, con los nombres completos de Beatriz y de Germán Saura Pons, el nombre de la empresa textil en Basauri, donde los dos trabajaban, las fechas de los 19 cargos que había detectado en la cuenta conjunta y el nombre del restaurante en Algorta,
que Beatriz había mencionado meses atrás como si fuera un lugar ordinario. Fernando leyó la hoja sin apresurarse. Luego la dejó sobre el escritorio. ¿Qué necesita exactamente? Documentación de los encuentros, fechas, lugares, duración y cualquier cosa que afecte al patrimonio compartido. El segundo punto lleva más tiempo. Tengo tiempo, respondí. Acordamos los términos ese mismo miércoles. Sus honorarios eran de 90 euros por hora de seguimiento activo, más gastos operativos justificados, con un informe parcial a las 3 semanas y uno definitivo al cierre del trabajo. Firmamos un contrato breve y pagué el anticipo en efectivo, dinero retirado esa mañana en un cajero distinto al habitual. Salí del edificio con el mismo paso de cualquier gestión ordinaria. Llegué a la empresa con 4 minutos de margen antes de que terminara la pausa. Nadie notó nada. Esa misma tarde, desde el ordenador del estudio en casa, busqué despachos especializados en derecho familiar en Bilbao. Descarté los que tenían publicidad excesiva o páginas web diseñadas más para impresionar que para informar. Me detuve en uno discreto, Verdugo Navas Abogacía, calle Licenciado Poza, sin fotografías innecesarias, con un currículum que listaba 15 años de ejercicio exclusivo en derecho de familia. Llamé al día siguiente, durante el receso del mediodía. Paloma Verdugo Navas, 44 años, voz directa y economía de palabras de quien respeta el tiempo propio y el ajeno. Me recibió el jueves por la tarde. Expuse los hechos con la misma claridad de siempre. Ella tomó notas en un cuaderno de tapa oscura, preguntó por la cuenta conjunta, la hipoteca, los bienes a nombre de cada parte, la antigüedad laboral de ambos. Ninguna pregunta sin propósito técnico concreto. Al terminar cerró el cuaderno. Necesito los extractos bancarios de los últimos 24 meses y las escrituras del piso. Los tengo esta semana. Bien. No mueva nada de las cuentas conjuntas todavía. Ningún cargo, ninguna retirada. Que todo quede exactamente como está hasta que yo le diga. Era exactamente la instrucción precisa que necesitaba escuchar. Las 3 semanas siguientes transcurrieron con una normalidad doméstica que desde fuera debía resultar completamente corriente. Me levantaba a las 6:15, desayunaba, salía. Beatriz hacía lo mismo 10 minutos después. Por las noches cenábamos con ese intercambio mínimo de información logística que hacía tiempo había reemplazado cualquier otra forma de conversación entre nosotros. Yo respondía con la misma brevedad de siempre. Ella no mostraba ningún signo de sospecha. Mientras tanto, Fernando Esteve trabajaba. El informe parcial llegó en formato digital encriptado a un correo que había creado exclusivamente para esa comunicación, sin ninguna relación con mi nombre ni con mis cuentas habituales. Lo abrí desde el portátil del trabajo, en el despacho cerrado con llave, a las 7:30 de una mañana antes de que llegara nadie. Las primeras páginas confirmaban lo previsto. Germán Saura Pons, 51 años, casado, supervisor de logística en la misma empresa textil. 4 encuentros documentados en 3 semanas. 2 en el restaurante de Algorta, 1 en un hotel de 3 estrellas en el centro de Bilbao, 1 en un establecimiento en las afueras de Getxo. Fechas, horarios de entrada y salida, fotografías exteriores tomadas desde distancia suficiente para que resultaran inequívocas y legalmente utilizables. Perfectamente aprovechable en un proceso. Pero no eran esas páginas las que detuvieron mis ojos. Era la sección final, encabezada como observaciones adicionales sobre movimientos patrimoniales, donde Fernando había incluido algo que yo no le había pedido expresamente, pero que había detectado durante la búsqueda de registros relacionados. Una cuenta bancaria a nombre exclusivo de Beatriz Llorente Aguado, en una entidad distinta a la nuestra, abierta 22 meses atrás, con transferencias periódicas identificadas en registros obtenidos por vías legales dentro del alcance de su trabajo. Transferencias procedentes de la cuenta conjunta. 16 transferencias en 22 meses. Importes entre 300 y 800 euros cada una. Total estimado: 8.900 euros desviados sistemáticamente hacia una cuenta cuya existencia yo desconocía por completo. Cerré el portátil.
Me quedé mirando la superficie del escritorio sin moverme. El café que había traído estaba completamente frío cuando volví a notarlo. En el pasillo ya se escuchaban los primeros pasos de la jornada. Voces, puertas, el ruido cotidiano de una empresa que arrancaba sin saber que en ese despacho el peso de lo que sostenía acababa de multiplicarse por una cifra que cambiaba todo el planteamiento legal de lo que venía después. Llamé a Paloma Verdugo esa misma tarde. «Necesito que revisemos el informe juntos esta semana», le dije cuando respondió. «¿Encontró algo relevante?» Fernando encontró algo que no buscaba. «Cambia bastante el peso del proceso». Una pausa breve. Luego, «Venga mañana a las 5. Ahí estaré». Hay una habilidad que uno no sabe que tiene hasta que la necesita de verdad. La de comportarse con total normalidad delante de alguien que ignora por completo que todo ha cambiado. No es fingir alegría ni representar afecto que no se siente. Es algo más neutro y bastante más exigente. Mantener los mismos gestos, los mismos tiempos, el mismo volumen de voz, sin añadir nada y sin suprimir nada, de modo que el entorno que tienes enfrente no detecte ninguna variación en el patrón que conoce. Descubrí esa semana que se me daba razonablemente bien. Las cenas eran el momento de mayor presión contenida, aunque Beatriz no lo sabía. Nos sentábamos los dos a la mesa, como habíamos hecho durante años, cada uno con su plato, con el televisor encendido al fondo como ruido de cobertura que ocupaba los espacios sin que ninguno tuviera que cubrirlos con palabras. Ella hablaba de cosas menores. Una compañera de trabajo que llevaba días de baja, un proveedor que retrasaba un pedido importante, el precio de determinados productos que seguía subiendo sin lógica aparente. Yo respondía en los momentos adecuados, preguntaba algo puntual que no requiriera más de una respuesta breve, asentía con la frecuencia justa. Desde fuera era un intercambio perfectamente funcional. Por dentro yo contaba días, los que faltaban para que Paloma tuviera toda la documentación lista, los movimientos pendientes antes de que el proceso se activara de forma oficial, las piezas que aún necesitaban encajar en el orden correcto. Mi cabeza operaba en dos registros simultáneos durante esas cenas, el inmediato, que gestionaba la conversación superficial con la velocidad suficiente para no generar pausas que llamaran la atención, y el otro, el que calculaba y revisaba sin descanso todo lo que quedaba por ejecutar. Beatriz no percibió ninguna grieta en esas semanas, y esa sola realidad decía mucho sobre la distancia que llevaba instalada entre nosotros bastante antes de que ningún mensaje llegara por error a ningún grupo. Porque si dos personas que comparten un techo desde hace más de 2 décadas pueden convivir durante semanas sin que una detecte que la otra está construyendo en silencio el desenlace de todo lo que los une, es que la fractura real llevaba mucho tiempo antes de hacerse visible. Un jueves por la tarde, 10 días antes del momento que yo ya tenía fechado mentalmente, Consuelo apareció en el piso con un recipiente con guiso de patatas y bacalao. 78 años, artritis en ambas manos y 3 pisos de escalera que sube sin que nadie se lo proponga ni consiga impedírselo cuando decide que alguien necesita algo concreto. Beatriz no estaba. Los jueves salía, según su propio relato de siempre, con una compañera del trabajo. Consuelo entró, dejó el recipiente en la cocina, colgó ella misma el abrigo en el perchero y se acomodó en el sofá con la naturalidad de quien lleva décadas en esa casa. Le preparé un café. Nos sentamos los dos en ese salón que durante las últimas semanas se había convertido para mí en el escenario de una obra larga y silenciosamente agotadora. Me observó un momento con esa calma particular suya, la de quien no precipita conclusiones, sino que mira y espera. «Tienes una cara distinta», dijo al fin. «¿Distinta cómo?» «Más quieta, como de niño, cuando ya habías decidido algo y no quedaba nada más que resolver». Sostuve la taza entre las manos sin responder de inmediato. «Estoy gestionando las cosas», dije después. «¿Estás bien?» «Mejor que hace 2 semanas». Ella asintió muy despacio, con la cadencia de quien recibe exactamente lo que necesitaba escuchar para no insistir. No preguntó por Beatriz,
No preguntó por abogados, ni por procesos, ni por lo que vendría después. Consuelo tiene la inteligencia práctica de quien sabe cuándo la presencia es suficiente y cuándo las preguntas solo añaden carga a lo que ya tiene bastante peso propio. Estuvimos juntos casi hora y media. Hablamos de cosas sin urgencia inmediata. Su vecina Remedios, que había vuelto al médico, la terraza que necesitaba atención antes de que llegara el frío definitivo, una serie que había empezado a ver y que le parecía demasiado lenta para lo poco que avanzaba. Yo escuché con una atención real que hacía días no era capaz de sostener con nadie más. Antes de marcharse, se detuvo en el recibidor mientras se abotonaba el abrigo. Aurelio, dime, lo que estés haciendo, hazlo con la cabeza fría hasta el final. No te salgas del camino en el último tramo. No explicó cómo sabía que había un camino ni qué significaba el último tramo. Simplemente lo sabía, con esa claridad que tienen ciertas personas cuando te conocen desde antes de que tú te conocieras a ti mismo. La acompañé hasta la puerta, la observé bajar con su paso firme y cuidadoso y cerré despacio. Esa noche, Beatriz llegó a la hora de costumbre y la cena transcurrió igual que las anteriores. Pero al terminar, mientras yo apilaba los platos junto al fregadero y ella permanecía sentada con el vaso de agua en la mano, dijo algo que no anticipaba en ese momento preciso. Deberíamos organizar unos días fuera. Llevamos meses sin salir juntos a ningún sitio. Lo dijo sin énfasis particular, con la misma naturalidad con que podría haber mencionado cualquier gestión doméstica pendiente. La miré desde la encimera. ¿Dónde tenías en mente? La costa, quizás, algo tranquilo. Una pausa breve. Nos sentaría bien a los dos. Puede ser buena idea, respondí. Déjame ver cómo tengo la agenda a finales de mes. Ella asintió con una satisfacción ligera y se levantó a dejar el vaso en la cocina. Pasó a mi lado sin rozarme y caminó hacia el pasillo. Unos minutos después me retiré al estudio con el pretexto habitual de revisar algo del trabajo. Cerré la puerta. Me senté frente al escritorio apagado con las manos sobre la superficie y permanecí así varios minutos, escuchando el piso alrededor. El crujido del suelo cuando Beatriz cruzaba hacia el dormitorio. El sonido suave de la puerta al cerrarse al fondo del corredor. Finales de mes. Beatriz no sabía que yo no tenía que consultar ninguna agenda, que el próximo sábado por la mañana no habría conversación sobre la costa ni sobre días de descanso, que lo que estaba por llegar en menos de 72 horas no guardaba ninguna relación con maletas ni con hoteles tranquilos frente al mar. Todo estaba preparado. Solo quedaba el sábado. El viernes por la noche preparé 3 carpetas sobre el escritorio del estudio. Las organicé con el mismo criterio con que clasifico los expedientes de auditoría en la empresa, por orden cronológico, con cada documento visible desde el primer momento, sin que nada requiriera aclaración adicional, porque las cifras y las fechas hablaban por sí mismas con suficiente contundencia. La primera contenía el informe completo de Fernando Esteve. Fechas exactas, nombres del restaurante en Algorta y del hotel en el centro de Bilbao. Fotografías exteriores tomadas con la claridad suficiente para resultar inequívocas y dentro de los límites que Paloma Verdugo había validado como material procesalmente aprovechable. 16 semanas de trabajo condensadas en 43 páginas. La segunda tenía los extractos de la cuenta conjunta con los 19 cargos de los viernes, marcados en rotulador azul, más el rastro documental de las transferencias hacia la cuenta personal de Beatriz. 8.900 euros distribuidos en 22 meses, obtenidos por vías legales en el marco del proceso que Paloma ya había iniciado de forma discreta. La tercera era más delgada, pero la más relevante en términos prácticos, la demanda de divorcio con cada punto fundamentado en los documentos de las otras 2 carpetas, lista para presentarse el lunes en el registro del juzgado. Las cerré, las apilé en orden y las dejé sobre la mesa de la cocina antes de retirarme a dormir. Dormí mejor esa noche que en las 4 semanas anteriores. A las 7 me levanté sin despertador. Preparé café. Coloqué 2 tazas sobre la encimera por reflejo de 2 décadas. Luego retiré una.
Escuché los pasos de Beatriz en el pasillo 20 minutos más tarde, su cadencia de sábado más pausada que la de los días laborables. Entró a la cocina con el cabello suelto y la bata de siempre. Vio las carpetas sobre la mesa. ¿Qué es eso? Siéntate, Beatriz. En su cara no apareció miedo de inmediato. Apareció algo anterior, esa evaluación rápida de quien mide lo que tiene enfrente antes de decidir cómo responder. Se quedó de pie junto a la encimera. Son las 7:30 de la mañana. Lo sé. Por favor, siéntate. Se sentó. Empujé la primera carpeta hacia ella sin añadir palabras. La abrió con movimientos lentos. Vio la primera página, la segunda. Su expresión no cambió de golpe, pero algo en la mandíbula se endureció con esa contracción mínima que aparece cuando alguien se encuentra en una posición que no había previsto. ¿De dónde sacaste esto? Abre la segunda. Los extractos con las marcas en azul, las transferencias, los importes mes a mes. Permaneció mirando las páginas un tiempo sin hablar. Luego cerró la carpeta, la dejó sobre la primera y levantó la vista. Puedo explicarlo. La frase llegó con una calma que durante 22 años yo habría interpretado como señal de que lo que seguía sería razonable. Esa mañana la reconocí por lo que era, la primera línea de defensa antes de que el terreno cediera por completo. No hace falta que expliques nada, respondí. Germán Saura Pons, 16 semanas documentadas, 19 cargos de los viernes, 8.900 euros en transferencias a una cuenta que yo desconocía. No hay interpretación posible. Algo se desmoronó entonces en su expresión, por capas, como cuando el hielo cede lentamente bajo un peso que llevaba tiempo acumulándose. La calma se fue primero. Detrás apareció una tensión que subió por el cuello y llegó a los ojos. Han sido años muy difíciles. Tú nunca estabas realmente. La escuché hasta el final sin interrumpirla, porque en ese argumento había algo cierto mezclado con lo que servía de coartada. El trabajo me había absorbido períodos enteros que no iban a devolverse. Eso era real. No tenía sentido negarlo, pero real no equivalía a justificado. Tienes razón en que fallé en algunos aspectos, dije cuando terminó. Eso es algo que me corresponde a mí resolver, pero no convierte lo que está en esas carpetas en algo diferente a lo que es. La rabia llegó entonces, tal como Paloma me había descrito que solía suceder en estos momentos. Primero la negación, luego la justificación, luego la rabia, cuando ninguna de las dos produce efecto. ¿Me mandaste seguir? ¿Contrataste a alguien para espiarme? Contraté a alguien para documentar lo que ya sabía. Eso es una violación de mi intimidad. Paloma Verdugo, mi abogada, verificó que todo el procedimiento fuera legalmente válido. Puedes consultarlo con quien consideres. El nombre de la abogada funcionó como cierre, la confirmación de que había alguien que conocía las líneas exactas de lo que podía y no podía utilizarse en un proceso. Beatriz lo entendió en ese instante. El volumen bajó de golpe y la rabia se transformó en algo más frío. ¿Qué vas a hacer? Empujé la tercera carpeta. La abrió con manos que ya no tenían la firmeza de antes. Leyó las primeras páginas despacio, con una atención que fue volviéndose más lenta a medida que avanzaba. Cuando la cerró, las manos quedaron completamente quietas sobre la cubierta y los ojos fijos en la superficie de la mesa. El lunes entra en el registro, dije. Tienes el fin de semana para contactar a tu propio abogado. Te lo recomiendo. Beatriz no respondió. Me levanté de la silla, fui al pasillo y recogí la bolsa que había preparado la noche anterior. Ropa para una semana, documentación personal y las copias de las carpetas. Volví por la cocina para coger las llaves del coche de la encimera. Beatriz seguía sentada con las manos sobre la tercera carpeta, mirando un punto fijo de la mesa que no era nada concreto. No añadí ninguna frase de cierre. No hubo despedida formal, ni reproche final, ni gesto simbólico que resumiera 22 años en un instante. Cogí las llaves, recogí la bolsa en el pasillo y abrí la puerta de la calle. Bajé las escaleras con paso tranquilo. El portal se cerró detrás de mí con ese sonido seco que tienen las puertas cuando ya no se volverán a cruzar de la misma manera.
El coche arrancó a la primera. Puse rumbo al norte, hacia la costa, con el volumen de la radio casi imperceptible, solo suficiente para no viajar en silencio absoluto. No miré hacia atrás en ningún momento. El proceso de divorcio duró 4 meses y 17 días. Paloma Verdugo manejó cada etapa sin desperdiciar movimiento. La demanda entró el lunes siguiente con toda la documentación fundamentada y sin ningún flanco abierto. El abogado que contrató Beatriz, Rodrigo Expósito Varela, intentó cuestionar la validez del informe de Fernando durante las primeras semanas, argumentando que la obtención de imágenes vulneraba la intimidad de su cliente. Paloma lo desmontó en la segunda audiencia. Cada paso del procedimiento había sido verificado con anticipación. No había dónde apoyarse. Las 16 transferencias hacia la cuenta personal de Beatriz fueron el elemento decisivo del proceso. 8.900 euros desviados de forma sistemática durante 22 meses desde la cuenta conjunta hacia una cuenta cuya existencia yo desconocía por completo. Ese dato, junto al rastro de gastos en restaurantes y hoteles pagados con fondos compartidos, determinó la distribución patrimonial sin margen de discusión. El rastro del dinero no miente. Es la única ventaja concreta de trabajar con números durante décadas. Uno sabe exactamente dónde mirar cuando algo no cuadra. El piso de Getxo quedó asignado a mi nombre en su totalidad. Beatriz abonará 144 cuotas de 410 euros mensuales durante 8 años como restitución calculada por Paloma en función del perjuicio patrimonial documentado. No era un número diseñado para castigar. Era la aritmética exacta de lo que había ocurrido. Beatriz se marchó un martes de julio con 3 cajas y 2 maletas. Dionisio me lo contó esa tarde con la brevedad de siempre. No fui al piso esa semana. Dejé que el espacio respirara solo antes de volver, porque algunos lugares necesitan ese tiempo igual que las personas. Cuando entré por primera vez, retiré las fotografías en las que aparecíamos juntos y las guardé en una caja sin destruirlas, porque guardar no es lo mismo que conservar. Es reconocer que algo existió y que ya no existe, al mismo tiempo. El día que Paloma me llamó para confirmar que la resolución era firme, permanecí varios minutos en silencio mirando la ventana del despacho. Afuera llovía sobre Bilbao con esa constancia característica del norte, una lluvia sin dramatismo que mojaba los tejados con paciencia. No sentí euforia. Lo que llegó fue algo más sólido y bastante más duradero. La certeza de que el suelo bajo los pies era completamente real y que nadie podía sustraer nada de él sin que yo lo supiera. Nicolás no dio señales durante los 4 meses del proceso. El apartamento de Leioa quedó desalojado en la fecha acordada, sin incidentes y sin ningún contacto directo de su parte. Supo organizarse en cuanto desapareció la red que lo sostenía sin coste alguno para él. Los jóvenes siempre encuentran la manera cuando no queda alternativa disponible. Lo que revela ese momento no es capacidad, que ya estaba ahí. Revela que la dependencia sostenida durante años no respondía a ninguna necesidad real. La distancia con mi hijo no venía del rencor acumulado. Venía del reconocimiento de quién había elegido ser cuando nadie lo observaba ni lo presionaba. Las decisiones tienen peso propio con independencia de quien las toma. Esa permanencia no me generaba amargura, me generaba una claridad extraña y bastante útil. Consuelo supo el resultado ese mismo martes, cuando la llamé desde el coche antes de salir del aparcamiento de la empresa. «¿Y tú cómo estás?», preguntó con el mismo tono tranquilo de aquella mañana de domingo, cuando el grupo familiar había empezado a vibrar sin parar sobre la mesa del salón. «Bien, mamá, de verdad». Pausa breve, de las que tienen más contenido que cualquier respuesta larga. «¿Tienes hambre?», me reí. La primera vez en 4 meses y 17 días que lo hice con ganas genuinas. Siempre cuando me lo preguntas tú. «Ven mañana, hago algo caliente». Sin análisis, sin balance retrospectivo, sin ninguna conclusión compartida. Solo una mujer de 78 años con artritis en las manos que había subido sola 3 pisos de escalera el día que su hijo necesitaba compañía y que nunca precisó más que una mirada tranquila para entender todo lo que importaba.
Fui. El piso olía a estofado desde el rellano, ese olor denso y concreto que lleva décadas siendo idéntico a sí mismo. Me senté en la silla de siempre frente al mantel de cuadros azules que ella no ha cambiado en toda mi vida adulta. Comimos sin llenar los silencios con palabras innecesarias, y en esa quietud encontré algo que llevaba meses sin reconocer en ningún lugar. La sensación de estar exactamente donde debía estar. Eso es lo que nadie anticipa cuando imagina la resolución de algo así. No es el documento firmado, ni la cuenta bancaria que vuelve a mostrar solo tu nombre. Es ese momento mucho más pequeño y más real, en que uno se sienta frente a un plato caliente, preparado por alguien que lo quiere sin condiciones, y comprende de golpe que el peso que arrastraba ya no está sobre los hombros. Volvería a dar cada paso exactamente igual. El primer domingo completamente libre, me desperté sin despertador. Preparé café, cogí la taza y me senté junto a la ventana del salón. El cielo sobre los tejados de Guecho estaba despejado con esa claridad del norte que aparece sin aviso, limpia y directa, sin nubes que negocien con la luz. El teléfono estaba boca arriba sobre la mesita, sin mensajes pendientes, sin grupos vibrando, sin ningún nombre que generara tensión al iluminarse la pantalla. Solo el silencio firme de una mañana que no le debía explicación a nadie. Sostuve el café entre las manos antes del primer sorbo y miré esa ciudad que lleva toda mi vida siendo la misma. Esa mañana tenía un aspecto completamente distinto a cualquiera de las anteriores, no porque hubiera cambiado ella, sino porque el hombre que miraba por esa ventana sabía con exactitud quién era, lo que valía y que no volvería a necesitar jamás que nadie más viniera a confirmárselo. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like. Suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.